¿Alguna vez te has preguntado si tu bondad, en lugar de salvar al mundo, podría estar contribuyendo silenciosamente a su ruina? ¿Y si eso que llamas virtud no es más que una máscara socialmente aceptada para la cobardía, la sumisión y el miedo a enfrentar el caos necesario? Nietzsche nos advirtió: en una sociedad que exalta la moral de los débiles, incluso los más bien intencionados se vuelven cómplices del mal que fingen combatir, no por maldad, sino por ignorancia, por seguir ciegamente ideales heredados, sin jamás cuestionar lo que hay detrás de lo que llaman el bien. En esta selva disfrazada de civilización, quizás la mayor perversidad sea precisamente la pasividad de quienes se creen virtuosos. Vivimos tiempos en los que la virtud se ha convertido en espectáculo, un teatro moral donde las personas exhiben su supuesta bondad como trofeo, mientras guardan silencio ante la injusticia real, siempre que ésta venga bien vestida, sonriente y legalmente protegida. Nietzsche veía, detrás de esa bondad domesticada, una profunda decadencia espiritual, el debilitamiento de la voluntad, la negativa a afirmar la propia potencia, el miedo visceral a asumir el propio poder creador. En lugar de enfrentar el mal con coraje trágico, preferimos etiquetarlo, denunciarlo en redes sociales y dormir en paz con la conciencia anestesiada. Pero, ¿es eso realmente virtud? ¿O es simplemente un pacto silencioso con aquello que más fingimos combatir? No, hay nada más peligroso que una moral que paraliza, porque mientras el buen ciudadano cruza los brazos y reza por el bien, los verdaderos agentes del mal siguen actuando, organizados, estratégicamente y sin ningún remordimiento. Nietzsche nos invita a romper con esta farsa, a destruir el altar donde sacrificamos nuestra potencia en nombre de una ética que no nos pertenece. Este video es un llamado al coraje filosófico, no para destruir la virtud, sino para reconstruirla sobre bases más auténticas, más feroces, más vivas. ¿Estás listo para mirar al abismo detrás de tu propia bondad? Nietzsche nos enseñó que la moral dominante no es una expresión de la nobleza humana, sino el grito de revuelta de los débiles. Al observar la genealogía de la moral, identificó que lo que hoy llamamos virtud muchas veces no es más que una invención de los resentidos. Aquellos que, incapaces de ejercer su propia fuerza, redefinieron la debilidad como bondad. Así, en lugar de admirar al fuerte, al creador, al trágico afirmador de la vida, comenzamos a glorificar la humildad, la obediencia y la sumisión. Pero, ¿qué ocurre cuando una sociedad entera se inclina ante ideales que niegan su propia vitalidad? El resultado es una cultura del miedo, donde el impulso creativo es reprimido y la mediocridad es elevada al rango de ideal. En ese teatro moral, la virtud es aplaudida no porque construya, sino porque no amenaza. El buen ciudadano es aquel que no confronta, que no incomoda, que sigue el manual impuesto por autoridades invisibles que se esconden detrás de normas, dogmas y valores universales. Sin embargo, el precio de esa conformidad es alto. Perdemos la capacidad de cuestionar, de trascender, de ser autores de nuestro propio destino. Nietzsche denunciaba con vehemencia ese espíritu de rebaño, donde el individuo renuncia a su propia voluntad en nombre de una moral que lo infantiliza y lo aprisiona. Ser bueno, en ese contexto, es muchas veces elegir la seguridad de la obediencia en lugar del coraje de la libertad. El peligro de esto es sutil, pero brutal. Cuando el mal se disfraza de legalidad, cuando la injusticia se presenta bien, vestida y articulada, quien se considera demasiado virtuoso para cuestionar, acaba convirtiéndose en un cómplice silencioso. Nietzsche no condenaba la virtud en sí, sino la virtud domesticada, esa que castra el espíritu en nombre de una paz superficial. Una virtud sin fuerza es como una espada envainada en medio de una guerra, bella, pero inútil. Y así, muchos, que se dicen buenos, se convierten, sin saberlo, en piezas de un sistema que perpetúa el sufrimiento, no por acción directa, sino por omisión pasiva. Frente a este escenario,
Nietzsche clama por una nueva virtud, no la heredada, sino la conquistada, una virtud forjada en el fuego de la experiencia, alimentada por el coraje de pensar por uno mismo y actuar contra la corriente. Él propone la figura del espíritu trágico, aquel que, como Dionisio, abraza el caos de la existencia sin buscar consuelo en dogmas ni en esperanzas ilusorias. Este tipo de virtud no teme al dolor ni a la caída, porque sabe que todo crecimiento real exige atravesar el desierto del malestar. La verdadera bondad, para Nietzsche, nace de la fuerza, no de la negación de la vida, sino de su afirmación más radical. Esa virtud activa no se inclina ante las convenciones morales heredadas. Se atreve a reinventar, reconstruir, provocar. Es la virtud del creador, del artista, del filósofo que rompe con los límites de su tiempo y siembra nuevas posibilidades de existencia. El hombre virtuoso, en este nuevo paradigma, no es el que obedece, es el que trasciende. No se conforma con seguir reglas, crea valores, y para eso necesita primero destruir las ilusiones que lo mantenían cautivo. No hay redención sin ruptura, no hay despertar sin conflicto. Y es en ese enfrentamiento con el viejo mundo donde nace el nuevo hombre. Pero pocos están preparados para ese camino. Se necesita coraje para abandonar la comodidad de las certezas y lanzarse al vértigo de la duda. Se necesita fuerza para mirarse al espejo y descubrir que nuestra bondad puede ser solo una máscara y que quizás detrás de ella se esconda un miedo profundo a ser libres. Nietzsche no ofrece consuelo, sino verdad. No vende esperanza fácil, sino que convoca a la transformación. No quiere que seamos buenos en el sentido moral. Quiere que seamos íntegros, potentes, capaces de crear, amar y destruir con la misma intensidad. Porque solo cuando dejamos de ser simplemente buenos, podemos finalmente llegar a ser humanos. Tal vez el verdadero dilema de la existencia no esté en elegir entre el bien y el mal, sino en tener el coraje de romper con la mentira confortable de la virtud estéril. Esa que sirve al statu quo, que evita el conflicto, que se disfraza de compasión mientras ahoga el grito de la autenticidad. Nietzsche no nos ofrece respuestas fáciles. Nos arranca de la zona de confort y nos lanza al abismo de la lucidez. Y es en ese abismo donde las certezas se deshacen, donde empezamos a construir una moral que nace de la fuerza y no de la sumisión, de la creación y no del miedo. Ser bueno, para él, es ser lo suficientemente fuerte como para destruir lo falso y soportar la verdad. Porque el mundo no necesita más personas correctitas, con miedo de incomodar. Necesita individuos dispuestos a cargar con el peso de su propia libertad, aunque eso signifique confrontar todo lo que les enseñaron a venerar. La verdadera virtud, según Nietzsche, exige sangre en la mirada y fuego en el corazón. No se expresa en discursos moralistas, sino en el coraje silencioso de vivir con totalidad, aunque eso nos vuelva, a los ojos de los demás, peligrosamente libres. La verdadera bondad no está en la obediencia a los patrones impuestos, sino en la osadía de romper con ellos para afirmar algo mayor, la propia vida, en toda su trágica y maravillosa totalidad. Y tal vez esa sea la pregunta que debas llevar contigo. ¿Tu virtud te está liberando o solo te mantiene domesticado? La respuesta no vendrá de gurús, ni de libros sagrados, ni de ideologías cómodas. Solo puede emerger del brutal y honesto enfrentamiento con lo que realmente eres. Si este video te tocó en algún nivel profundo, no dejes que muera en silencio. Dale like, comenta, comparte. Suscríbete para continuar este viaje con nosotros, porque el mundo ya tiene suficiente virtud. Lo que necesita ahora son almas indomables,